Hola, ¿qué tal? Te saluda Manuel Araujo. Te voy a compartir en unos momentos información técnica acerca de nuestros motores Cummins que seguro será de tu utilidad. Acompáñame. Vamos a hablar de nuestro motor ISX EPA 04 o como también se le conoce como ISX EGR en cuanto a su operación. Antes de entrar en materia, hablaremos un poco de conceptos básicos que es importante recordar y comprender para la óptima operación del motor, tales como el torque, la potencia, y como resultado de estos conceptos básicos entenderemos muy bien lo que es economía de combustible, que es lo que principalmente buscamos como resultado de esta correcta operación. El torque se define como una fuerza aplicada por medio de una palanca para vencer una resistencia de giro. Un ejemplo muy básico es la bicicleta. Ahorita hablaremos un poquito más acerca de este ejemplo. En otras palabras, enfocándonos al torque en el motor, es la fuerza resultado de la combustión que empuje el pistón y la biela para vencer la resistencia al giro, representada por el cigüeñal. Hablando de la fuerza de giro, tenemos que en este caso, en vez de nuestro pedal o nuestro pie, tenemos la combustión del motor, la cual al momento de hacer la ignición hace una fuerza de empuje en el pistón, creando una fuerza de empuje de palanca en el brazo del cigüeñal o en el muñón, creando una parte de giro del cigüeñal del motor. Esto se refleja como si fuera el aplastamiento del pie hacia el pedal con la fuerza que tenemos en nuestras piernas. A esto se le deduce como torque, lo cual es una fuerza por una distancia del centro del cigüeñal hacia el muñón de la biela para generar un radio de giro con una fuerza mayor a la ejercida por la combustión en la parte superior. El segundo de los conceptos que hay que comprender de manera clara es la potencia, que en teoría es la velocidad para realizar el trabajo. Una de las definiciones que mayor frecuente encontramos es que la potencia es la capacidad del motor para acelerar y subir pendientes en velocidades de camino más altas. Es decir, la potencia es la velocidad con que el motor acelera para dar sus revoluciones por minuto. Entonces, con esto comprendemos que torque y potencia no es lo mismo, aunque parecieran ser indiferentes o iguales. Es importante recordar los conceptos básicos a manera de resumen. Recordar que el torque viene siendo la fuerza de giro con la que la biela empuja el brazo de palanca del cigüeñal para generar una parte del giro. La unidad con la que se mide el torque es la libra-pie, que viene siendo una fuerza por la distancia que tiene el largo de la biela. La potencia es la rapidez con que gira el motor o da sus revoluciones por minuto, en donde en una operación de un motor es muy importante saber y definir a qué revoluciones se opera el motor para sacar el mejor provecho. Aquí pueden ver ustedes un gráfico muy simple, el cual voy a explicar para entender y comprender la operación de un ISX EPA 04. En la parte inferior vemos las revoluciones por minuto que desempeña el motor, en el cual vamos a basar nuestra idea de la operación para el mejor desempeño. Ustedes pueden ver tres líneas en la parte del ancho de la gráfica que está en color con la imagen Cummins que dice rango ideal, en donde tenemos en la parte superior el torque del motor o las libra-pie que puede desempeñar el mismo. Observen ustedes que son 1650 libra-pie. En la curva que sigue hacia la parte inferior en medio es la gráfica de la potencia, en la cual tenemos el pico más alto de 470 caballos a 450 HP, un poquito más abajo. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Y observen ustedes en la parte inferior cómo se comporta el consumo de combustible. ¿Qué quiere decir? Que si lo operamos a muy bajas revoluciones o a muy altas revoluciones, viendo la referencia inferior, vamos a tener un alto consumo de combustible. Si observamos el ancho de lo que es la barra mencionada, tenemos que la operación ideal es de 1400
a 1600 revoluciones por minuto el motor. En este rango vamos a tener un buen torque, ven ustedes que es el máximo, una aceptable potencia, que son las 450 HP o caballos de potencia, y la pancita de la economía de combustible va a estar en la parte inferior. Quiere decir que vamos a estar gastando el mínimo combustible para sacar el mejor desempeño del motor. Entonces, en el caso de una transmisión de 18 cambios, la cual es muy común, tengamos en México con una torque de 1650 libra-pie, vamos a obtener que si el motor lo estamos operando en este rango, entre cambio y cambio, si el operador conecta cambio por cambio hasta llegar a la 18, va a estar operando entre las 1400 y 1600. Una vez que llegamos a las 1600 revoluciones por minuto, vamos a incorporar un cambio ascendente y volvemos a caer en las 1400 revoluciones por minuto, y así hasta llegar al cambio número 18 para estar jugando, por así llamarlo, en este rango de operación en donde estamos adentro del rango ideal o del rango suave de operación del motor. Ahora bien, si nos encontramos en un camino plano, el camión obviamente está en full o a plena carga, no necesitamos llegar a las 1600, incluso podríamos meter cambios ascendentes en el tope de las 1500, 1550 revoluciones, y vamos a caer entre las 1300, 1350 revoluciones, lo cual es perfectamente bien. ¿Por qué? Observen que aquí no estamos ocupando potencia, estamos ocupando el torque. Es importante irnos al extremo de revoluciones. Si ustedes sobrepasan las 1600 revoluciones, vamos a tener una caída en la fuerza del motor, la cual ocupamos para mover nuestra carga, ya sea en terreno plano o en terreno ascendente, en donde es más crítico. Hablando de la parte ascendente o de ascenso de la unidad, es posible, y esto es muy sensorial del operador, quizás sea necesario sobrepasar un poquito las revoluciones a cambio de que nuestro motor o nuestro arreglo de tren motriz no se nos vayan cayendo las revoluciones de manera súbita. Algunos operadores, y es válido decir que en condiciones donde la carga es extrema, hablando de un tractocamión con 60 toneladas de pura carga, un full, quizás sea necesario rebasar un poquito las 1600 revoluciones, pero más por cuestión de rendimiento, es por cuestión de que alcancen a subir el próximo cambio y estar en este rango de más o menos de 1650 y 1450 RPM. Esto puede ser solamente en condiciones extremas de subida, en donde el operador siente que su unidad puede perder velocidad al momento de ir ascendiendo en cuanto a las revoluciones del motor. Ahora, si nuestras revoluciones nos dejan caer a 1400 revoluciones por minuto, inclusive bajamos en el cambio que tengamos la palanca de la transmisión, llegamos a 1300, aquí la teoría, y lo hemos comprobado en pruebas de campo en cualquier pista de México, que podemos mantener el cambio inclusive hasta las 1250 revoluciones por minuto. Observen ustedes que en este punto el torque es el más alto, por lo tanto, si mantenemos el cambio hasta las 1250 revoluciones por minuto y no bajamos de ahí, podemos mantener el cambio. Quizás lleguemos a la loma de la cima que estamos subiendo, y este cambio va a empezar a darnos más revoluciones sin variarlo y volver a entrar en el rango de operación. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro camión empieza a ascender, podemos mantener el cambio hasta las 1200, 1250 revoluciones por minuto, y estamos
operando en un mismo cambio el motor a una constante velocidad, el cual nos va a ayudar a mantener el rendimiento de combustible y un gran desempeño dado lo que la gráfica y el diseño del motor permite. Entonces, de esta manera no tenemos que estar bajando cambios. Algunos operadores nos externan que las revoluciones se sienten muy bajas en el motor. Inclusive puede ser que sientan un poquito que tiemble la cabina. Sin embargo, la señal es que el motor está entregando su fuerza máxima de torque para vencer esa pendiente, y entre menos cambios ascendentes y descendentes realicemos en la transmisión, vamos a obtener mejor economía de combustible. De esta manera tendremos la correcta operación del motor. Ya hablamos del torque, la potencia, las revoluciones por minuto que debe operarse un ISX EPA 04, y además comprender que este rango es el más óptimo para alcanzar los 450 caballos de potencia y las 1650 libra-pie que alcanza un motor ISX trabajando a su máxima capacidad para obtener el mejor desempeño y, por supuesto, el mejor rendimiento de combustible. Continuando con la operación del motor, más que ahora encaminado a lo que es rendimiento de combustible, es en operación adecuada respecto a la vida útil del motor. Estos conceptos van a ayudar a que nuestro motor se conserve en excelentes condiciones por la operación. Se dice que un 20 a un 30% del desgaste del motor se deben al encender el motor y al momento de apagar. Por lo tanto, vamos a hablar de ambas condiciones. Empezando con arranque del motor. Es importante que al momento de encender el motor se sigan estos pasos. Se debe de poner la llave en on, el switch de llave. Esperar a que las lámparas de diagnóstico todas se enciendan y se apaguen la mayoría. Normalmente se queda encendida la de presión de aceite y la del alternador. Si por alguna situación se queda encendida otra lámpara que no sean esas dos, es importante reportar al área de taller para la corrección correspondiente, que puede ser algo sencillo, sin embargo nos puede causar problemas en la carretera. Una vez que hace la secuencia de luces, podemos poner en un momento dado ya en marcha el motor. Es importante que cuando estén los códigos de destello haciendo el autodiagnóstico todas las computadoras del tractocamión, no pongamos el pie en el acelerador, porque también el acelerador, dependiendo del tipo que corresponda al camión, en un momento dado lo calibra el SM. Entonces, si ponemos el pie en el acelerador, podríamos engañar en el efecto de la computadora, que crea que es su cero de base para la operación del pedal del acelerador electrónicamente hablando. Entonces, no pongamos el pie cuando estamos haciendo la secuencia de luces al momento de poner el interruptor en on o el switch de llave. Continuamos con la información. En el arranque del motor se recomienda presionar el pedal de embrague a fondo. Aunque la unidad esté neutral, es importante liberar la presión que tiene el embrague sobre el giro del motor al momento de dar marcha. Algunos dispositivos electrónicos de tractocamiones ya cuentan con una cuestión de seguridad que también hace imposible encender el motor sin aplanar el pedal del clutch o del embrague. Sin embargo, si no lo tiene disponible el equipo de la unidad, es importante operar o aplanar el clutch para liberar un poco de fuerza de giro oponente al giro de la marcha cuando vamos a iniciar el motor. Se debe de mantener el intento de arranque hasta que el motor funcione. Obviamente es importante que al momento de darle llave al motor se respete esta condición. El intento de arranque debe ser máximo de 30 segundos. Si el motor no arranca en ese tiempo, debemos esperar al menos 2 minutos para volver a intentarlo. Esto sobre todo protege la vida útil de las baterías y también del motor de arranque o marcha de la unidad o del motor. Por lo tanto, tenemos que hacer estos intentos de llave
que en un momento dado pueden sobrecalentar el equipo eléctrico. Si es constante esta situación que tarde en prender el motor, debemos de checar esa condición lo más pronto posible en taller de servicio. Continuando con el arranque del motor, algo importante es el calentamiento del motor antes de arrancar. Por lo tanto, las sugerencias son: durante los primeros 15 segundos deberá leerse la presión de aceite en el manómetro que tenemos disponible en el tablero. Les voy a compartir en esta pantalla lo que es en una tabla de nuestra información de QuickServe Online, nuestros manuales de operación y mantenimiento, la especificación. Normalmente un motor antes del arranque debe de tener sus 93 grados centígrados como temperatura nominal de operación. De hecho, la teoría, ahorita lo vamos a ver, a 60 grados ya podemos hacer el inicio del movimiento de la unidad. Sin embargo, ya la temperatura de 93 grados centígrados se considera como una temperatura óptima para hacer la operación normal del motor. En esta condición, en ralentí, tendremos 15 psi de presión, es decir, cuando el motor está encendido, ya con su temperatura nominal de 93 centígrados aproximadamente, debe de marcar nuestro indicador de tablero 15 psi. Una vez que sometemos a velocidad el motor sin arrancar, sin carga, debe de alcanzar, si lo aceleramos entre 1600 revoluciones por minuto aproximadamente a 1700, debe de alcanzar una presión de aceite de 35 a 47 libras. Con estos dos indicadores estamos asegurando al momento de calentar el motor que nuestra presión de aceite se va a comportar excelente en la carretera. Regresando a la información de lo que es el calentamiento del motor, observemos lo siguiente. Aquí tendremos que asegurar mantener de 3 a 5 minutos el motor encendido después de aplicar la aceleración en su motor. Si es necesario, puedes acelerarlo a 1000 revoluciones por minuto. Recuerden que el motor está a 700 revoluciones por minuto aproximadamente sin acelerar. No hay que hacer movimiento del camión hasta alcanzar mínimo los 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Si la temperatura es más baja, podemos contribuir a que la viscosidad del aceite no sea la correcta y la fluidez del mismo tampoco. Por lo tanto, podríamos empezar a tener un desgaste silencioso en el motor. Aprovechando la información al arrancar la unidad, también se ha recomendado o es sugerido, dependiendo de la habilidad del operador, saltar cambios. Esta es una opción que permite también contribuir a las revoluciones del motor no sean tan escalonadas entre cambio y cambio. Recordar que entre menos cambios sometamos la transmisión y el motor, son menos cambios de velocidad también en las revoluciones por minuto. Esto va a contribuir a que tengamos un mejor rendimiento de combustible y un desgaste por esta situación menos agresivo en el motor. Estas condiciones se dan y se recomiendan cuando la carga es ligera o incluso cuando el tractocamión se mueve sin sus remolques. Si esas son las condiciones, sobre todo en carga ligera, en la experiencia con operadores, normalmente los últimos cambios, si es una transmisión de 18, por decir un número, de la 12 a llegar a la 18, se brincan los cambios, es decir, ya no es importante ir cambio por cambio para poder llegar hasta la última velocidad de la unidad, hasta el último cambio de la unidad o de la velocidad lineal del camión en kilómetros por hora, cuando la unidad va con carga ligera. Cuando va el puro tractocamión, sí ha sido permitido, hacer el salto de cambio sin ir de una en una. Bien, así como hemos hablado el arranque del motor, también es importante el apagado del motor al término de viaje. Cuando terminas tu destino final, cuando llegas a tu destino, es recomendable dejar el motor en ralentí con el fin de que solito el motor haga su enfriamiento.
Cummins recomienda de 3 a 5 minutos cuando la unidad estuvo trabajando a carga severa o cuando llegas cuesta arriba a algún lugar de descanso o de destino final. En estas condiciones severas sí ocupamos aproximadamente 3 a 5 minutos para que el motor se enfríe por sí solo en ralentí. En condiciones más ligeras, en terrenos planos, que el motor no fue sometido a una carga, tanto por la carga que lleva el camión como por la carga del tipo de carretera o de ascenso, con 2 minutos pueden ser suficientes, y esto lo podemos observar en el reloj de temperatura que tenemos en el indicador del tablero. Entonces, si tenemos el motor enfriado a menos de 60 grados centígrados, o mejor dicho a 50 centígrados preferentemente, podemos ya hacer el apagado del motor sin ningún problema. Si el motor se encuentra arriba de los 60 grados centígrados, es importante no acelerar el motor. Algunos mitos es que acelerando el motor fluye más el refrigerante y se enfría más rápido. Esto es incorrecto. El motor tiene un diseño en el cual en ralentí se puede calentar a la temperatura nominal y también se puede enfriar a su temperatura para ser apagado. Antes de retirarse del vehículo, lleve a cabo una inspección visual a fin de detectar fugas de refrigerante o aceite, fugas de admisión o de escape, o daños generales en el vehículo. Esto es para que al momento que vuelvas a reiniciar tu camino, pues puedas prever si hay alguna condición anormal al momento de descansar tanto el operador como la unidad. Con estos tips de arranque de la unidad y de término de viaje, vamos a asegurar que nuestra unidad esté en excelentes condiciones, nuestro motor tenga una mejor vida útil y bueno, la tranquilidad que en tu viaje vas a tener resultados de desempeño de la unidad que aseguran llegar a tu destino. Un tema no menos importante es la operación del freno de motor. El freno de motor, como ustedes saben, es un asistente de frenado para no usar los frenos de servicio, es decir, el freno de pedal que tenemos disponible en la cabina. ¿Por qué? Porque este frenado es mucho más fuerte que el sistema de frenado de servicio, dado que en caso de ISX de 450 caballos que hablábamos en un principio y 1650 libra-pie de torque, al momento de aplicar el freno de motor, si lo hacemos adecuadamente, vamos a obtener una potencia de frenado igual que una potencia de trabajo. Es decir, en ISX EPA 04 alcanzamos 450 caballos de frenado si lo hacemos correctamente. También no utilice para realizar cambios de velocidad ascendentes el freno de motor. En algunas ocasiones y prácticas antiguas, para hacer el escalonamiento de revoluciones más rápido, se dejaba el freno de motor activado para ese cambio hacerlo más rápido que entrara. Sin embargo, mecánicamente causa daños al motor y obviamente afectaremos su rendimiento. En las unidades equipadas electrónicamente, como en la actualidad se refieren, tienen en la computadora programado esa condición. Puede ser que incluso se deshabilite a una velocidad de kilómetros por hora, en donde abajo de esa velocidad programada no entre el freno de motor. Sin embargo, la operación marca que solamente el freno se use como tal para frenar totalmente el camión con su carga. Hay 4 factores que debemos asegurar estén en condiciones óptimas para activación del freno de motor, antes de hablar de lo que viene siendo la operación en revoluciones por minuto. Uno de los conceptos importantes es la calibración de válvulas, el cual pues obviamente si tenemos válvulas que abren y cierran
adecuadamente en el motor, vamos a tener un frenado más eficiente. Me voy a brincar un poquito las RPMs del motor. La relación de compresión también es de vital importancia. Recuerden ustedes que el motor, al momento de activar el freno de motor, se convierte en un compresor de aire. Por lo tanto, la relación de compresión, la condición de lo que viene siendo el desgaste de motor, aquí juega un papel importante. Entre mejor compresión tenga un motor, mejor frenado de motor también vamos a tener. Y obviamente la presión del turbo. El turbocargador contribuye al volumen de aire que entra al motor cuando el motor se convierte en un compresor al ser frenado, al ser un freno de motor. Entonces la presión del turbo es muy importante también. Recordar que el turbo de un motor ISX EPA 04 es asistido por un sistema de geometría variable, el cual incrementa el flujo de aire hacia el motor tanto en la operación como en el frenado. Por lo tanto, debe estar en óptimas condiciones. Esta parte de la calibración de válvulas, de la relación de compresión y presión del turbo, dependen de las condiciones del motor y del mantenimiento preventivo del motor. Sin embargo, el jugador más importante es el operador en las RPMs. ¿Por qué? Esto es en la operación del motor. Si tenemos un motor que se está operando de manera adecuada en su frenado, vamos a tener el 60% de éxito en el frenado del mismo. Volvemos a repetir el tema. El frenado del motor está en función del señor operador. Continuando con la información técnica del frenado de motor, debemos hacerlo de la siguiente manera. Lo debemos conectar a bajas revoluciones. Recuerden ustedes que la operación del motor, comentábamos al inicio de la presentación, debe ser de 1400 a 1600 revoluciones por minuto. Sin embargo, para el frenado lo debemos activar entre las 1600 y 1800 revoluciones por minuto. En este caso el motor no está inyectando combustible, electrónicamente se corta la inyección de combustible. Por esa razón aquí no tenemos ningún problema en llevarlo hasta 1800 revoluciones en la activación. Una vez que lo activamos el freno de motor a 1800 revoluciones, lo podemos dejar llevar hasta las 2100 revoluciones por minuto. Hay que recordar que 2200 revoluciones es un grado de riesgo en un alcance valvular. Por lo tanto, procuremos, si es posible, a las 2200, máximo 2100, cambiar nuestra palanca de la transmisión a un cambio ascendente para no poner en riesgo de hacerlo llegar a 2200 revoluciones por minuto. Anteriormente ustedes recordarán, sobre todo amigos operadores que tienen pues ya varios años en la industria automotriz operando sus unidades, que la unidad aventaba, por así llamarlo, una bocanada de humo, porque los motores eran mecánicos y el freno de motor se activaba junto con la inyección continua de combustible a cilindros, razón por la cual existía un humo negro muy espeso en el ambiente que pues no se cortaba porque mecánicamente se seguía inyectando a los cilindros. Hoy en día, con la tecnología electrónica, despreocúpense, no hay inyección de combustible al momento de activar el freno de motor. Por lo tanto, tenemos un frenado de motor muy ecológico y limpio. Por lo tanto, también contribuye al ahorro de combustible. Hasta aquí hemos hablado de la potencia, torque del motor, comprendiendo los conceptos básicos del mismo. También hemos hablado de la operación del motor en cuanto a sus revoluciones por minuto, lo que es el rango suave de operación en donde tenemos la mejor economía de combustible. También hablamos de la operación del freno de motor, el cual es importante cuando tenemos un camino descendente, activarlo en cuanto a las revoluciones, el cambio de la transmisión de la manera más correcta. Hablamos también, y más por el cuidado del desgaste de motor,
de cómo iniciar el motor y cómo apagar el motor al inicio y final de tu carrera o de llegar al destino final. Entonces, esto evita que tengamos un desgaste por cuestión de operación en cuanto al encendido y apagado del motor. Tenemos dos plataformas principalmente en ISX. De la que hablamos es la más común. El 80% de nuestros clientes prefieren la plataforma 1, que es de 450 caballos a 1650 libra-pie de torque. Sin embargo, tenemos la plataforma 2, que es de 600 caballos. Podemos alcanzar hasta 2050 libra-pie de torque, en los cuales la operación es similar, sino que es la misma en cuanto a revoluciones por minuto del motor. Ambas se operan de la misma manera en cuanto a las revoluciones por minuto y todos los conceptos que hasta ahorita hemos manejado. Recordar algo importante: el rendimiento de combustible no lo produce el motor. El rendimiento de combustible es una consecuencia de varios factores, por nombrar el diseño del tren motriz de la unidad, la programación que tiene la unidad correctamente, los parámetros como le llamamos. También el mantenimiento preventivo es importante mencionar, juega un papel importante en el desempeño del motor, y otros factores como es la carga, el camino, la temperatura ambiental, alineación de ejes, las condiciones de las llantas en cuanto a su inflado y varios factores que también influyen en el rendimiento. Sin embargo, una unidad bien diseñada, bien programada, con condiciones que quizás no sean tan benéficas para la unidad en cuanto a su orografía donde se desplaza, el operador corre el 60% del éxito del rendimiento de combustible, quitando los factores que no están al alcance de él en cuanto a la operación. Hasta aquí hemos compartido información que estamos seguros será de tu utilidad. Hasta pronto.